Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en este horario de las 8 de la noche con la atenta invitación de todos los días a que se quede con nosotros para mantenerse muy bien informado de lo que sucede, de lo que acontece en nuestro hermoso estado. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Por supuesto que también es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan, ya sea a través de la señal de Teleyucatán o por el Facebook Teleyucatán. Recuerde entrar y dele manita arriba en nuestro Facebook, pero también en nuestro sitio web que es www.teleyucatán.gov.mx. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Además de las redes sociales, puedes llamarnos al teléfono 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Total reconocimiento a las mujeres y a los hombres que desde el gobierno del estado atienden en muchos servicios a los yucatecos, precisiones que se dieron a conocer en el marco del Día del Servidor Público. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la celebración por el Día del Servidor Público del Gobierno del Estado, acompañado por el dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas, Jervis García Vázquez, en el mausoleo donde descansan los restos de los servidores públicos que dedicaron años a la transformación de Yucatán. El delegado sindical de la Casa de la Cultura de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Jorge Chablé Mendoza, reconoció a Vila Dosal el aumento salarial del 7.5%. Confiamos en el gobierno estatal que, a pesar de manejar una política y gestión de austeridad, ha buscado brindar mejores condiciones económicas para los trabajadores. Es por eso que el día de hoy agradecemos la presencia de nuestro gobernador, licenciado Mauricio Dosal, quien como titular de esta administración ha demostrado su compromiso con el sector obrero, destacándose su labor en pro de los empleados sindicalizados, haciendo una realidad un aumento salarial de hasta el 7.5%. impactando de manera positiva en las prestaciones de nosotros los trabajadores. Los trabajadores sindicalizados están orgullosos de la transformación del Estado, pues forman parte de los esfuerzos para que continúe el crecimiento de Yucatán. Vemos que nuestro Estado destaca por encima de otras entidades. Sabemos que somos parte de este esfuerzo y también del reconocimiento. Y que a pesar de los detractores, Yucatán avanza, crece y somos referencia de propios y extraños. Que nuestro sindicato destaca por sus logros, que hemos alcanzado más y mejores condiciones de trabajo, así como prestaciones, en una labor conjunta con el gobierno del Estado para propiciar condiciones favorables para el crecimiento de nuestro Yucatán. Acompañado de autoridades estatales y sindicales, Vila Dosal depositó una ofrenda floral en el mausoleo del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas, ubicado en el Cementerio General. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán Te Informa. Y precisamente el líder del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo reconoció los esfuerzos del gobierno del Estado a mejorar las condiciones laborales. El reconocimiento también por años de servicio se incrementa en un 100%, o sea que por año de 500 pesos pasa a 1,000. Y así como estos dos que vienen a ayudar a los trabajadores, también se anunció el servicio funerario para el trabajador y su familia, completamente gratuito. Entonces, todo esto son acuerdos que se tomaron y todavía nos faltan por ver otros, como son quinquenios y el vale también, que aumentó algo. Y en un claro mensaje de unidad, miles de trabajadores formarán parte de la marcha con motivo del Día del Trabajo. El Congreso del Trabajo invitó al gobernador Mauricio Vila Dosal
para que encabece la marcha del Día del Trabajo, que se realizará el 1 de mayo, en la que se estiman participarán unos 30,000 trabajadores. Para nosotros es importante salir a la calle, tomar la calle, porque eso es histórico y es un mensaje de unidad de los trabajadores de Yucatán, de las organizaciones que históricamente hemos estado pues permanentemente en la atención de los trabajadores para mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones en prestaciones sociales y atender todo lo que se refiere a la necesidad de los trabajadores en las fábricas. El líder de la CTM, Mario Tránsito Chan, acompañado de Eulogio Piña y José Luis Flota, secretarios generales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, sección 57, y del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Yucatán, respectivamente, coincidieron en no dejar pasar la fecha porque recuerda el movimiento obrero en su lucha por los derechos de los trabajadores. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Mucha atención, las micro, pequeñas, medianas y grandes marcas. Pronto se premiará a la calidad y a los emprendedores. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, encabezó el lanzamiento de la convocatoria Premio Yucatán a la Calidad 2019 y Premio Yucatán al Emprendedor 2019, que buscan incrementar la innovación y la competitividad de la entidad. Las convocatorias forman parte de la estrategia que contribuye en la construcción del Estado por medio del reconocimiento a la calidad y emprendimiento incluyente, así como sostenible. Mediante la distinción y reconocimientos de modelos competitivos basados en altos estándares de calidad e ideas transformadoras que tengan como objetivo elevar las condiciones de vida de todas las familias yucatecas. Convencidos estamos que la mejor política pública es la que se basa en el principio de integración social, en la que agentes de cambio son motivados, impulsados y reconocidos en la enorme tarea de la transformación del entorno. El director general de Coparmex, Eduardo Espinosa Corona, dijo que ambas convocatorias reflejan el empoderamiento ciudadano para mejorar el entorno en que vivimos, además del reto para distinguir la competitividad, herramienta esencial para tener un estado de excelencia. La convocatoria para el Premio Yucateco a la Calidad cierra el próximo 26 de junio y el Premio al Emprendedor concluye el 25 de julio. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. ¿Cómo van? ¿Cuál es el camino de las finanzas del Estado? Han resultado las diversas estrategias que se han puesto en marcha para brindar mayor certeza en este tema específico. Al respecto comentan autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas. Como resultado del plan de austeridad que aplicó el gobierno del Estado, la administración mantiene finanzas sanas, informó la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya. Hay finanzas sanas, bueno, hay el reconocimiento de un déficit con el que venimos cargando que al cerrar el 2018 y pues cuando menos el compromiso es que ese déficit no siga incrementándose. Cerramos el 2018 con 1.500 millones, pero tuvimos un apoyo extraordinario y logramos reducirlo prácticamente en 500 millones. Así que el déficit actual es de más de 1.000 millones de pesos. El plan de austeridad incluye la reducción de gastos en varios rubros. Gasto operativo, ¿no? Una plaza que se desocupa por cualquier motivo, si las funciones las puede absorber otra persona, pues se detiene. Obviamente tratarle de reducir a todo lo que es el capítulo 2000 y el capítulo 3000, que son pues servicios materiales y servicios y contrataciones. Obviamente, como mencionábamos, sin afectar para nada los servicios que debe de recibir toda la población. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos. Al regreso, mucho más.
La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y le platico que esta obra de teatro trae un gran mensaje para niños de preescolar. De una manera divertida, a través del teatro regional, padres de familia cuyas hijas e hijos asisten a preescolares de diversos puntos de la ciudad reconocieron la importancia de trabajar de manera conjunta con el magisterio para garantizar un ambiente armonioso en las aulas. En el patio central del Jardín de Niños Manuel Crescencio Rejón, ubicado en la Comisaría Meridana de Chablical, se levantó el telón de la obra Planea, Organiza y Actúa, con participación social en la educación, a cargo de integrantes del taller de material didáctico y literatura infantil. El objetivo de esta obra, que se llama Planea, Organiza y Actúa con participación social en educación, es transmitir la importancia de unirnos como autoridades educativas, padres de familia, para lograr un objetivo común, que es una educación de calidad, equidad y sobre todo de transparencia. Esta estrategia ya ha sido aplicada en 5 planteles de este nivel y ha alcanzado una población superior a las 300 personas. Tiene la intención de respaldar la labor de los consejos escolares estatales y municipales. Tele Yucatán te informa. Y a través de Sedeculta se dan a conocer muchas becas y apoyos para las actividades culturales en diversos rubros. De este tema nos comenta en entrevista Livia Nojeda. Hoy nos acompaña aquí en el estudio la maestra Ana Ceballos Novelo, y ella es directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de la Sedeculta. Buenas tardes. Buenas tardes, Liv. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, qué gusto que nos visite, y tenemos 2 temas, 2 convocatorias muy interesantes de las que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a arrancar con Escena 106. ¿De qué se trata esta convocatoria? Pues bueno, qué interesante el espacio para poder compartir a todos los que ven este programa sobre las nuevas convocatorias de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que están destinadas a creadores de todo el estado de Yucatán. Empezamos platicando sobre esta que comentas, que es Escena 106. Escena 106 está dirigida a todos los creadores escénicos que contemplan danza, teatro y música del estado de Yucatán, que tengan proyectos inéditos de creación, que significa inédito, que no se haya presentado antes, y que estén interesados en postular a esta convocatoria, en la cual van a poder recibir hasta 150,000 pesos por los proyectos que puedan postular. Lo interesante de esta convocatoria es que las presentaciones o los proyectos inéditos tienen que tener un impacto en 7 comunidades de este estado. Es una de las propuestas de nuestro gobernador, Mauricio Vila Dosal, quien nos ha instruido a través de la Secretaria de Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, a trabajar en la descentralización de la cultura. Y bueno, estas 7 comunidades participantes están entre ellas Silán González, Izamal, Valladolid, Tecó, Ticul, a ver si no se me olvida otra, Progreso. Son 7 comunidades que estamos invitando a participar. Queremos saber dónde están los creadores en estas comunidades, e incluso si son creadores o artistas que están en otras comunidades que no son estas 7, también pueden meter proyectos siempre y cuando impacten en estas 7 comunidades. Totalmente abierta la convocatoria. ¿Y hay alguna restricción de edad?
En esta convocatoria no hay restricción de edad, lo único que pedimos es que sean mayores de edad, por supuesto, en el caso de Escena 106, y bueno, todas las particularidades y los lineamientos de la convocatoria los pueden consultar en nuestras redes sociales de la Secretaría de la Cultura y las Artes, en la página de la Secretaría, y bueno, también dirigirse al 942-3800 o a la Jefatura de Artes Escénicas de la Sede Culta. Esto por un lado, esta convocatoria que está fantástica y que le abre las puertas a muchos artistas. Sin duda. Pero también tenemos Panorama Escénico. Así es. Panorama Escénico es la segunda convocatoria que estamos promoviendo, que tiene como objetivo generar la cartelera artística de los teatros de la ciudad. Bueno, todos los yucatecos sabemos que tenemos 3 teatros maravillosos en la ciudad, claro, que es el Teatro Peón Contreras, el Daniel Ayala y el Teatro Armando Manzanero. ¿Cuál es la propuesta de la Secretaría? Pues es que los ciudadanos puedan contar con una cartelera activa viernes, sábado y domingo, que cuando pasen por los teatros puedan acceder a toda la oferta cultural y artística que ofrecemos. Panorama Escénico abre la convocatoria también dirigida a todos los artistas y creadores del Estado a que presenten proyectos que no necesariamente hayan estrenado, pueden ser inéditos o que ya hayan presentado en cualquier otra convocatoria, no hay restricciones, a presentar 2 espectáculos dentro de esta cartelera. Sí pedimos también que participe gente mayor de 18 años, que tenga ya una experiencia y una trayectoria, y también pueden presentar los proyectos hasta el 3 de junio de este año, para ir evaluando la viabilidad de la programación en cada uno de los teatros. Participan igual disciplinas de danza, teatro, música, artes circenses y proyectos para niños. ¿Cuál es el medio por lo que los artistas pueden hacer llegar sus trabajos? El medio por el cual estamos recibiendo todos estos proyectos son a través de formato impreso, a través de 2 carpetas engargoladas con toda la información que está en la convocatoria, y a través de 2 USBs de forma digital, que es la información que le haremos llegar al comité evaluador, que estará encargado de definir los proyectos ganadores. Perfectísimo. Ya si queda alguna duda o quieren saber más detalles de estas convocatorias, ¿dónde pueden consultarlo? Esto pueden consultarlo, como te comentaba, en las redes sociales de Sede Culta. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram incluso, o en la página o en la cartelera de Yucatán Presenta, que también ya están todos los medios digitales, o al 942-3800, preguntando por la Jefatura de Artes Escénicas, ahí les daremos toda la información. Pues maestra, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, vamos a estar pendientes de estas 2 interesantes convocatorias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les esperamos. Muchísimas gracias. Ella es la maestra Ana Ceballos Novelo y les comento que es la directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de la Sede Culta. Y ya que estamos hablando de temas artísticos y culturales, desde México llegan estas 2 artistas para compartir con todos los yucatecos sus fotografías. Originarias de la Ciudad de México, las artistas visuales Ana Cervantes y Cianya Sánchez expondrán por primera vez sus muestras pictóricas y fotográficas respectivamente en la Galería Nochas Corra, ubicada al oriente de la ciudad. Ana Cervantes presentará la muestra Diálogos, que incluye 6 fotografías en los que vincula la relación del cuerpo humano con el entorno. Es una exposición fotográfica de 6 piezas. Aquí pueden ver un poco de trabajo. Es una revisión. Yo lo planteo como una serie de retratos. Es más bien una búsqueda yo le llamo búsqueda de poesía. Es todo un proceso de ejercicios diarios de fotografía. Por su parte, Cianya Sánchez expondrá una muestra pictórica de 4 piezas en la que plasma la exploración del cuerpo humano. También va aunado al cuerpo. En mi trabajo siempre he expuesto como el cuerpo. Esta vez pienso el cuerpo como hogar, en donde pueden habitar otras personas y tú mismo. Y pienso también el cuerpo, lo quise poner como esta materia que es vulnerable a los contextos que le rodean y también resistente, ¿no? Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 11 de mayo. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Vamos con Antonio Lizama, que nos tiene unas grandes recomendaciones para este Día del Niño.
Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez, del 28 de abril al 5 de mayo. Disfruta el show del Rey León, Frozen, La Bella y la Bestia, orquesta de cámara en concierto de anime, videojuegos y cartoons. Diviértete en nuestras distintas sedes. Consulta horarios y eventos en merida.gov.mx. No te lo pierdas. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros y le platico que cada vez son más las asociaciones que se preocupan por el medio ambiente y que las personas tengan conciencia de la importancia que las plantas y los animales tienen en el planeta. Organizaciones civiles animalistas y la Asociación de Scouts de México crearán conciencia ambiental para reducir la contaminación en el estado, con la Feria Ambiental 2019 que se realizará el sábado. Con el lema Conociendo la fauna silvestre y urbanizada, en el evento se ofrecerán conferencias del cuidado de las plantas, así como la importancia de las abejas nativas. Dando un espacio para que expertos en el tema que han experimentado en el campo puedan compartir sus vivencias e informarnos de cómo podemos contribuir para lograr cambios en la sociedad y en el medio ambiente. Este proyecto nace de la preocupación del mañana, de qué futuro les vamos a dejar a las generaciones venideras. El evento se realizará de 4 de la tarde a 8:30 de la noche en el Jardín Bepensa. Los asistentes podrán llevar a sus mascotas porque es un evento 100% pet friendly. Asimismo, se realizará la pasarela de la adopción, en el que los asistentes podrán conocer perros y gatos que están buscando hogar. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y hoy también le presentamos los pronósticos del tiempo. Para este jueves, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en combinación con una vaguada sobre la región, ocasionarán condiciones de cielo despejado y nublados aislados con probabilidad para lloviznas en el oriente y el sur del estado. El viento será de dirección este-sureste, cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora con rachas mayores a 40 km por hora en las zonas costeras. El ambiente será muy caluroso durante el día y templado a cálido en la noche. El sistema frontal número 53 se ubicará sobre el centro del Golfo de México. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 21. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. En el puerto de Progreso las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados, mientras que las mínimas estarán entre los 22 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 33 grados y una mínima de 23 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Ahora vamos a escuchar la entrevista que mi compañera Libden Ojeda le hizo a Juan Carlos Quintal Aguilar. Él es integrante de Xibalbayas.
Hoy nos acompaña también aquí en vivo en el estudio Juan Carlos Quintal Aguilar. Él es integrante de Xibalbá Jazz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes esta tarde. Gracias. Vamos a platicar de su concierto de jazz. ¿Es correcto? Sí, el día 26 vamos a tener un concierto de jazz en el CAP, que está justo enfrente de Santana. Es un concierto que estamos haciendo conmemorativo al Día Internacional del Jazz, que se celebra el 30 de abril. Y ahorita el grupo de Xibalbá Jazz estamos organizando el concierto, apoyados por el CD Culta, y nos vamos a presentar con música de cool jazz, funk, de Latin jazz, es para todas las edades, es muy accesible, es un jazz muy accesible, es una entrada gratuita. ¿Por qué la gente tiene que acudir a este evento? El jazz es un tipo de música que cada vez va despertando más acá en Mérida, ¿no? Casi no era muy escuchado, pero pues ahora sí se va propagando un poquito más y es música muy padre. Hay mucha gente que le gusta el jazz y no sabe qué es jazz, entonces estaría padre ir, conocer y decir, mira, eso que escuchaba sí era jazz, ¿no? Perfecto. Me comentas que la entrada es totalmente gratuita. ¿Hay algún modo de acceso a adquirir tickets o qué es lo que tiene que hacer la gente interesada en asistir este próximo viernes 26? Simplemente llegar al CAP, entrar, ocupar su lugar, llegar un poquito temprano, no llegar exactamente a las 7 para ocupar lugar porque sí se llena. El CAP es un lugar bastante reducido, entonces sí llegar temprano, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Si quieres repetir la invitación para toda la gente que nos está viendo en casa. Sí, es el viernes 26, mañana, a las 7 de la tarde. Los vamos a estar esperando en el CAP, justo enfrente del Parque de Santana. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí quedó la invitación para toda la gente que no tiene planes todavía para mañana viernes, que asista al concierto. Gracias, sí. Gracias. Estuvimos platicando con Juan Carlos Quintal Aguilar, integrante del grupo Xibalbá Jazz, y ahí quedó la invitación abierta para mañana viernes a que acuda a este concierto. Y nosotros, mientras tanto, una pausa más. Al regreso, acompáñenos con Tele Yucatán de Informe. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Ukinilop Mejen Palal. Del 28 al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Consulta horarios y eventos en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. De regreso y continuando con más información, en un escenario real estará participando en acciones concretas para la seguridad del sureste el Equipo Nacional de Manejo de Incidentes. Se realizó la presentación y activación del Equipo Nacional de Manejo de Incidentes, donde técnicos mexicanos especializados en manejo del fuego de distintas disciplinas académicas evaluaron incendios forestales en el sureste, como parte de un entrenamiento que tendrá duración de 2 semanas. El ejercicio, que se realiza en tiempo real, forma parte del Programa de Trabajo 2019 entre la Comisión Nacional Forestal en México, el Departamento de Defensa del Comando Norte y el Servicio Forestal de Estados Unidos. El equipo está integrado por un grupo de 18 técnicos, 15 hombres y 3 mujeres, quienes trabajarán en conjunto con 9 técnicos del Servicio Forestal de Estados Unidos
para incrementar la capacidad del personal al momento de presentarse incendios relevantes en el país. En la sesión extraordinaria del Grupo Directivo y Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios de Yucatán, se determinó que el equipo evalúe los incendios activos Celestún 3, Quinchil y Nojayún. Tele Yucatán te informa. Le platico que 3 individuos acusados de robar en un predio particular de Buxos fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se llevaban diversos artículos. En un intento por evadirse, Apolonia GC, de 30 años de edad, agredió con un machete a los agentes y ante esto, uno de ellos usó su arma de cargo para defenderse del ataque disparándole en la pierna derecha. Los otros 2 detenidos son José David y Marcos Antonio GC, de 28 y 19 años de edad respectivamente. Estos son hermanos de Apolinar. Especialistas analizan el sistema penal juvenil. Ahí se dan a conocer diversos puntos de vista y opiniones. Más que nada, y una de las precisiones de mayor impacto, es que todas las acciones que se puedan derivar para este sector de la población deberán estar enfocadas a la reinserción social. En la mesa panel La reeducación con perspectiva de género en el sistema penal juvenil, los ponentes coincidieron en el respeto de los derechos de los adolescentes con una perspectiva de no discriminación y con fin socioeducativo. En el auditorio, Víctor Cervera Pacheco, del Tribunal Superior de Justicia, coincidieron en que las medidas de sanción en adolescentes debe de tener como punto principal la reinserción social y la reintegración en los ámbitos familiar, laboral, escolar y comunitario. El sistema penal juvenil debe garantizar la perspectiva de género por medio de la reeducación para que los jóvenes no experimenten efectos negativos o repercusiones en su vida futura y en sus vínculos familiares. Desde que llegan los jóvenes, ya sean por carpetas judiciales con detenido o sin detenido, el trato que se les da es de inicio con pleno, dirigido con enfoque de pleno derecho, de pleno respeto a los derechos de las demás personas y no discriminación, por supuesto. O sea, precisamente la perspectiva de género se basa en diversos principios, pero los 2 fundamentales, podemos advertir, son la igualdad de las personas ante la ley y el principio de no discriminación. En la mesa panel también participaron el consejero de la Judicatura del Poder Judicial, Luis Alfredo Solís Monteros y María Angélica Martínez. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Hay modificaciones del padrón de sujetos obligados del Estado. Aquí le tenemos todos los detalles. El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que encabeza Aldrin Martín Briceño Cordado, aprobó la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado. Se adicionó a la Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentable, a la Secretaría de las Mujeres, al Fideicomiso para la Administración del Palacio de la Música, al Instituto para la Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, al Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y al Partido Político Estatal Nueva Alianza Yucatán como nuevos sujetos obligados. También se retiraron del padrón a la Secretaría de la Juventud, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Coordinación Metropolitana de Yucatán, a la Fábrica de Postes de Yucatán SADCB, al Instituto Profesional Docente del Estado de Yucatán y a los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social. Con las modificaciones, el padrón considera a 245 sujetos obligados directos y 40 indirectos, fondos y fideicomisos públicos sin estructura orgánica, a comparación de los 247 sujetos obligados directos con los que se cerró el año pasado. Briceño Cordado informó que los cambios se derivaron principalmente de la reestructuración de la Administración Pública Estatal, que entró en vigor el 1 de enero pasado. Es la tercera modificación que se realiza al padrón de sujetos obligados desde la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia del Estado de Yucatán en el 2015. Tele Yucatán te informa. Pausa comercial. Al regreso, la información en lengua maya. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Ya amenazó con venir y lo cumplió. Está con nosotros Hermila López Balam con toda la información en lengua maya. Jueves Beslay Washak Tukak Alukinilop Winalil Abril Tiujavi 2019 ni Polegal Kamgesh le Chiculil Gela Dilek Imbeslau Halacho Yucatán Mauricio Vila Dosal Takpastel Holin Tupe Muchtambalil Lak Intan Tumen Mash Holintik Umuchka Vilus Meyahila Uhalachi Lumil Yucatán Herbis García Vázquez Tuk Imbeso Dushan Uhalachi Meyahilo Uhalachi Lumil Yucatán te kuchilil tush kumukul mako tush numukunal tumako wachutuzah yolo bintia meyahil yola unos lumil Yucatán anatun hol popile sindicato tu kuchil Casa de la Cultura Jorge Chablé Mendoza le tituchachi tatun le bajo cubeta yola les meyahobo shuchikunak salunahlo yokol 7.5% y chilak bashilo tunsan le halachilo Mauricio Vila y telulaje que las hol popilo takpaho tunsan utialu upel kup olal Tialemaco ba yetel shang ukup niktei tubeto te kuchilil gelo. Ulak bajilu muchka viles meyahobo Congreso del Trabajo tu payaltanto Ujalachi Yucatán Mauricio Vila utiatu shanu bin tiale yashuk inil mayo ukim besahil meyah Día del Trabajo utiale be shimbal kunubeto ichka hilutelu casa le ingela kutukulta tak 30,000 meyaho kutak pahaltelo ujol popilu molay el meyaho CTM Mario Tránsito Chan Yete Shan Eulogio Piña, yete José Luis Flota, Black Hole Popilo, Umuchkabil Meyaho, Letiobe, que al Kobe Matupastu Pata, Binuman, Chembe y Lekinil Gelo, Cabetun, Ukasa, Bash Meyahil Beta, Basho Beta, tu Meyaho, Utialo Malo, Quinta Lucustalo, Yashuk en el Mayo, Ukin Besahil Meyah, Yalati, Día del Trabajo. Le toca agiliza malo, Guamacajole, igual que Bashula, o la Helupasta, Lubimac, Shimbaltelo. Y chula barro kitchkelen takiane yanulaktung jejelas wakpel se supele nukuch mulo yanobi ulagu pele le hachno chilo ukaba kinichkak mo letie wakpel yani lehelo kinichkak mo yanulak obi ukaba itzamatul kabul halbuk tul yetel chalbutak de tu supastelo bimak shimbalu kaholt la barro kitchkelen takantu kahil isamal le upehachno chilo ukaba kinichkak mo Yala lehe ukabao letele upetile barriante isa malo pastalo nakal makusha kuchilo ukaholte utiatunshan
yila bahelo hechano bimake tu uchbena hilko convento de San Antonio de Padua te holmak ukich que le milo ukahil Izamal. Te vas en psicopates la cabil la saben y su psicopates la barro cano yo tal. Mi querida Leni, mañana estaremos por aquí. Mañana para cerrar bien la semana. Como debe ser. Nosotros seguimos con la información y del estudio vamos a Izamal, en donde vamos a conocer una de las pirámides más grandes del estado. La pirámide Kinichkakmo es la tercera más grande de Yucatán después de Chichén Itzá y Uxmal y se ha convertido en un mirador natural de la ciudad de las tres culturas. Izamal tiene alrededor de 6 pirámides, por eso desde hace años también se le conoce como la ciudad de los cerros, pero el montículo de Kinichkakmo es el más importante que se estima data del siglo VI del periodo clásico mesoamericano. El monumento arquitectónico era identificado en la antigüedad como el Panteón Maya, donde el pueblo entregaba ofrendas al dios Kinichkakmo a fin de purificar a Izamal. En la ciudad de Izamal tenemos la tercera pirámide más grande de la península de Yucatán, que la pirámide más grande es la de Chichén, luego le sigue la de Uxmal, y aquí tenemos la tercera más grande, que es la del Kinichkakmo, que el acceso hoy en día a ella es gratis, no tiene ni un costo. Aquí en Izamal tenemos 6 pirámides, como le digo. Tenemos la pirámide Kinichkakmo, que es la más grande, pirámide Itzamatul, tenemos lo que es la pirámide Kabul, pirámide Jabuk, pirámide Tuul y pirámide Chaltunja, que son 6 pirámides que tenemos en Izamal. Kinichkakmo significa guacamaya de fuego con rostro solar y ahora es otro de los atractivos que ofrece Izamal. Lo interesante es escalar la pirámide y al llegar hasta lo más alto se puede apreciar los alrededores de la ciudad de las tres culturas, incluyendo el exconvento de San Antonio de Padua. Con imágenes de Juan Velázquez, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y con esta información nos despedimos, decimos adiós. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa mañana en punto de las 8, ya que siempre tenemos mucha información que compartir con usted. Neni, como siempre un gusto, buenas noches. Carlos, buenas noches, nos vemos mañana y los dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Antes de despedirnos queremos saludar a todas las personas que nos estuvieron escribiendo en las redes sociales, como Ileana Vázquez, que nos está saludando, y por supuesto no se pierde el noticiero. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Esta noche vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de la semifinal, la Liga de Ascenso Clausura 2019. Ayer en la cancha del Carlos Iturralde no hubo vencido ni vencedor. Empate a una anotación entre Venados FC Yucatán y el Atlético San Luis. Tendremos el resumen
En el rey de los deportes, el béisbol, los melenudos tampoco lograron sacar la garra y finalmente el equipo de los Bravos de León emparejó la serie al vencer 9-7 a los Reyes de la Selva. Hoy los Leones tratan de abonarse a la victoria para ganar apenas lo que sería su primera serie en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana. Veremos si lo consiguen. Y por cierto, también hoy se anunció la contratación de Vicente Palacios, nuevo coach de banca de los Reyes de la Selva. Se presentó la convocatoria en el atletismo de lo que va a ser la cuarta carrera normalista de 5 kilómetros. Este evento tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo. Tendremos toda la información referente a este evento deportivo. Y como todos los jueves, entrevista en vivo en el estudio, mi compañero Antonio Lizama va a estar platicando con Javier Herrera Usín. Él es el director de deportes de la UADY en el marco de la realización a partir del próximo martes de la Universidad Nacional 2019. Sin más preámbulos, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, muy buenas noches, Mario. Gracias a usted allá en casita que nos sintoniza. Y bueno, tú bien lo decías, ¿no? Los cambios ya en el conjunto melenudo en la Cueva Felina. Pues el coach de banca se va. Rafael Chivigón Castañeda, quien estaba en esa posición, pues ahora nuevo coach, tratando de que la balanza se nivele para el conjunto melenudo, que sigue sin ganar una serie aquí en el Parque de la Serpiente Emplumada. Vamos a ver cómo les va esta noche al conjunto melenudo. Bueno, rapidito, vámonos con nuestros vías de comunicación, teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que pueda estar en contacto con nosotros. La primera nota es referente a la semifinal de la Liga de Ascenso. Ayer en el Carlos Iturralde, Aldo Polo, vía tiro penal, marcó el 1-0 sobre el minuto 25. Sin embargo, el gusto poco duró. 4 minutos más tarde, el español Ian González marcó el 1-1, aprovechando un error defensivo. El encuentro de vuelta será el próximo sábado en el Alfonso Lastras a partir de las 20 horas, donde San Luis jugando con su afición tratará de redondear esta temporada y los Venados también hacer válida pues esa leyenda, esa estadística, esa cualidad de tener en Yucatán una final cada 10 años. Vamos a ver si les parece lo que ocurrió ayer en la cancha del Carlos Iturralde Rivero, partido de ida de la semifinal 2019. Con un empate a una anotación, concluyó este miércoles en el Estadio Carlos Iturralde el partido de ida de la semifinal del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, disputado entre los Venados FC Yucatán y el Atlético San Luis. El capitán de los Ciervos, Aldo Polo, al minuto 25 y tras cobrar una pena máxima, puso adelante a Yucatán. Sin embargo, el gusto poco duró y 4 minutos más tarde, el español Ian González emparejó los cartones al capitalizar un error defensivo de Carlos Ramos. El próximo sábado, en partido que iniciará a las 20 horas, se conocerá el primer finalista del torneo en la cancha del Alfonso Lastras. El equipo potosino buscará dar un paso más en su deseo de ascender, tras tener ya medio boleto producto del campeonato en el Apertura 2018. Los Venados, por su parte, tratarán de demostrar de qué están hechos y continuar la tradición de disputar una final cada 10 años, como lo han repetido desde 1989. El encuentro de este miércoles resultó atractivo para los 15,078 aficionados que llenaron el Estadio Olímpico del Complejo Deportivo Cuculcán, algo que salvo ante el América y el Cruz Azul en el torneo de Copa no ocurría desde el 2009 en partidos de la Liga de Ascenso. En lo que toca al partido de este miércoles, los astados emocionaron a la afición y durante 240 segundos acariciaron la victoria a la par de acabar con la condición de invicto del cuadro potosino. En la otra semifinal, los Dorados de Sinaloa derrotaron en su estadio 3-1 a los Mineros de Zacatecas. Al término del partido, hablaron los técnicos protagonistas, Luis Alfonso Sosa, del Atlético San Luis, y Sergio Orduña, de los Venados de Yucatán. Sí, un partido típico de liguilla. La motivación de ellos arrancando el partido
hizo que el equipo fuera perdiendo metros, jugando muy cerca de nuestro campo, y después, bueno, pues, nos equivocamos en una pelota donde la teníamos nosotros, la perdemos, y la consecuencia es el penal, que posteriormente fue gol, y después afortunadamente empatamos rápido. Las circunstancias las supieron los muchachos manejar adecuadamente, de acuerdo a necesidades, de acuerdo a cómo se tienen que jugar también este tipo de partidos. No, yo creo que tenemos las mismas posibilidades, la moneda está en el aire, es un empate. Si nosotros anotamos un gol, como vamos a ir a buscar, desde luego. Como digo y repito, el equipo lo hizo bastante bien. Tú dices que el primer tiempo se jugó bastante bien, yo creo que todo el partido. Fuimos mejores que ellos, dominamos, tuvimos algunas oportunidades, desgraciadamente cometemos un error y nos empatan ahí, pero este equipo juega a empatar y tratar de hacer valer su localía. Bueno, y en el Rey de los Deportes bastaron un total de 3 carreras en la primera entrada y 4 más en la quinta para que los Bravos de León emparejaran la serie a un triunfo por bando. Allá en el Parque de la Serpiente Emplumada triunfaron finalmente 9 carreras por 7. Con ataque de 3 carreras en la primera entrada y 4 más en la quinta, los Bravos de León le faltaron al respeto una vez más al picheo melenudo y se enfilaron a la victoria de 9 carreras por 7 para empatar a un triunfo por bando la serie en el Parque Cuculcán. Félix Pie adelantó 3 carreras por 0 a los visitantes al detonar cuadrangular con 2 compañeros en base. Luego, en la quinta tanda, con la ventaja ya de 5 por 0, los Bravos, de nuevo, aprovecharon el descontrol del abridor y derrotado melenudo, Aldo Montes, para anotar 4 rayitas más. Los Leones reaccionaron en la sexta entrada con feroz ataque de 4 registros, gracias a triple de Leo Eras, que vació las colchonetas. Y en la octava, hicieron 3 anotaciones más, con hits productores de Sebastián Valle y Alex Valdés. Sin embargo, estos no fueron suficientes para alcanzar a los guanajuatenses. León contó con una buena apertura de Brian Evans, que se apuntó su primer triunfo de la campaña en 5 rollos, en los que permitió 4 registros. Manny Acosta se apuntó el salvamento. La serie se definirá este jueves con el duelo monticular entre el zurdo Alejandro Soto por León y el cubano Joaner Negrín por Yucatán. Y en el atletismo, el sábado 11 de mayo se va a estar verificando la 4ª edición de la carrera normalista, este evento que va a tener un recorrido de 5 kilómetros. Se presentaron los detalles y aquí está la nota completa. Con el propósito de promover una vida de hábitos saludables, el próximo sábado 11 de mayo se correrá la 4ª edición de la carrera normalista de 5 kilómetros, anunció en conferencia de prensa Alberto Briceño Sánchez, coordinador de la licenciatura en Educación Física. La carrera saldrá a las 7 de la mañana de las instalaciones de la institución educativa y concluirá en el mismo punto del fraccionamiento Yucalpetén. Según se informó, se podrá participar en 5 categorías en ambas ramas: la libre, estudiantil, máster, veteranos y veteranos plus. A los primeros 300 corredores en cruzar la meta se les otorgará una medalla conmemorativa y a los ganadores de los 3 primeros lugares premios en efectivo. Regresamos a Deportes Teleyucatán y bueno, como todos los jueves tenemos la entrevista en el estudio. Como ya había comentado mi compañero Mario, Javier Herrera Usín, quien es el director de Deportes de la UADY, pues está con nosotros. Y es que, pues bueno, ya se cuentan los días para que Yucatán albergue la Universidad Nacional. Y bueno, sobre ese tema, mi estimado Javier, nos vienes a platicar. Bienvenido. Oye, pues ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Se cuentan los días ya para que esta justa nacional deportiva pues se realice aquí en el estado. ¿Qué tal? Pues sí, muy contentos, nerviosos también. Ya a pocos momentos de que ya se lleve a cabo la Universidad Nacional. Empezamos el día 30 con la llegada de los deportes de gimnasia,
tenemos el atletismo en Campeche y también vamos a empezar con el taekwondo. Ya un día después vamos a tener algunos deportes de conjunto como es el softball, el voleibol, también el levantamiento de pesas y el boxeo universitario. Entonces empezamos con una jornada bastante fuerte y a los pocos días tendremos la inauguración el día 3 en el Salvador Alvarado. Oye, 23 de 25 disciplinas son las que va a albergar Yucatán en estas competencias. Pues los inmuebles, pues prácticamente todos los que hay aquí en la ciudad, 21, ¿no? En total lo que se está haciendo, lo que es toda la logística que va a hacer de esta universidad. Sí, estamos muy contentos, es algo que creo que pocas veces se ha dado en una universidad nacional. Hemos logrado conjuntar el esfuerzo de todos, están el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, todas las instituciones del nivel superior que están afiliadas al CONDE, están participando de alguna manera, ya sea con una instalación deportiva o con la parte logística, pero también clubes privados se han sumado a que demos la mejor cara por Yucatán y por el deporte universitario, que vivamos realmente esta fiesta del deporte y que, bueno, sea para lo mejor de México, ¿no? Oye, ya va a haber un centro operativo, ¿no? Se va a abrir en los próximos días. Sí, el día 30 ya va a estar el centro operativo activo en la calle 59, en un hotel conocido cerca de Mejorada. Ahí vamos a estar recibiendo pues, a todos los medios de comunicación, cualquier persona que pueda tener alguna duda, delegados, médicos, y bueno, va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Algún invitado especial, alguna pues, autoridad que vaya a estar en la inauguración que se tenga pensado en la universidad? Están por terminar de confirmar los asistentes a la inauguración. Se han invitado desde el presidente de la República, Ana Gabriela Guevara de la CONADE, algunos actores principales, deportistas muy destacados, pero bueno, estamos todavía en la espera de la confirmación de quién va a ser el panel de la mesa de Presidium que nos va a estar acompañando para la inauguración, así como los invitados especiales. Pero sí garantizamos que vamos a tener un evento muy bonito en la inauguración. Los grupos culturales, artísticos de los bachilleratos de la universidad van a estar participando con lo mejor que ellos tienen y creo que, bueno, se va a vivir un gran evento en la inauguración. Yucatán, háblanos en general de Yucatán, mi estimado Javier. ¿Cuántos atletas van a participar? ¿Cuántas universidades son las de Yucatán las que van a tener pues, acción en estas competencias? Hay una participación un poquito mayor a 500 deportistas universitarios, de los cuales hay que mencionar que casi 300 de esos, casi 300 son de la UADY. Es el beneficio que tuvimos por ser sede de este evento. Y bueno, pero yo creo que la suma de esfuerzos de cada una de las instituciones hará que Yucatán se mantenga nuevamente entre el cuarto, quinto e inclusive hasta un tercer lugar en el medallero y por puntos para buscar nuestra mejor ubicación en muchos años. Precisamente, ya por último, mi estimado Javier, las perspectivas que hay, ¿no? para la UADY, ¿cómo se piensa estar este año? Son más deportistas este año, pero bueno, hay pues la posibilidad de obtener un mayor número de medallas. Sí, yo creo que nuevamente los deportes individuales es nuestro fuerte, ajedrez, atletismo, esgrima, levantamiento de pesas, lucha universitaria, vamos a tener sin duda una medalla, y en los deportes de conjunto estamos esperando clasificar a las siguientes etapas y por ahí podemos dar alguna sorpresa en algunas disciplinas de deportes de conjunto. Bueno, y con esta entrevista llegamos a la parte final de Deportes Tele Yucatán. Gracias por estar con nosotros, nos vemos mañana. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato.